verdad nunca se le da al público en general por parte de las corporaciones globales. Y si algo hemos aprendido hasta ahora, es que la información que se le da con cuchara generalmente es fabricada, falsificada, o es todo lo contrario de la verdad. Entonces, la búsqueda de la verdad, hay algunas cosas que recordar. Aproveche siempre su estado de ser más tranquilo, centrado, equilibrado y todavía neutral. En este momento, aquí y ahora, te permite conectarte con el vacío cuántico infinito y unificado de la conciencia superior y el flujo en un campo de energía de punto cero. Su capacidad para discernir, analizar y actuar sobre la información será drásticamente más aguda. Tenga en cuenta que este conjunto de habilidades variará en los humanos según la firma energética, la oscilación y absorción de frecuencia, la autoconciencia y la atención plena o la condición física y la toxicidad del vaso corporal. Lo que está sucediendo ahora y ha estado sucediendo es una batalla energética global por la conciencia colectiva humana. Un pequeño, oscuro y malvado grupo esclavizador ha controlado la conciencia, la atención y la energía de la fuerza vital humana. Los controladores de este campo de energía colectivo pueden conducir a la humanidad hacia una realidad física deseada de líneas de tiempo infinitas. La Tierra está experimentando una batalla épica por el control y la dirección de las líneas de tiempo de la humanidad en la tercera y cuarta dimensión. Los gobernantes de la vieja guardia luciferina oscura o una alianza de fuerza de la luz planetaria que los está derribando activamente tendrán el control de la línea de tiempo de la Tierra. O tú, yo, nosotros y nosotros también podemos impactar el campo cuántico y dirigir la línea de tiempo de la Tierra anclando nuestras energías más elevadas en la realidad física. Como unidad fractal de energía y realidad colectiva, tienes una capacidad innata para mantener tu propia realidad sin importar cuán caótica pueda ser la realidad del colectivo. Tú puedes permanecer en el ojo de la tormenta. En este estado actual de poder y ser, están lanzando influjos de su frecuencia al campo cuántico que alterarán en un 1000% la línea de tiempo colectiva de la Tierra y la humanidad. De hecho, donde quiera que se coloque la energía y la atención, se expandirá y se manifestará en el reino físico. Pasando a otro tema, teléfonos Q y Starlink. La implementación de GESARA, particularmente la distribución VI, estará precargada con una billetera Stellar para reclamar fondos, ya que todos los pagos se realizarán en Stellar. Teléfono móvil cuántico, teléfono Pi o Q, probablemente un teléfono Q, con acceso a Internet cuántico Starlink. Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Alianza Militar Mundial, Federación Galáctica, ejecutando satélites Starlink para QFS. Los satélites Starlink garantizan el acceso global a velocidades ópticas de Internet y ejecutan QFS sobre la cadena de bloques. Quantum Starlink Internet cura la mente humana, libre de bloqueos, censura y corrupción. Proyecto DIN más Starlink más Space Star Network. Una red de código abierto para almacenar y mover fondos a través de Stellar Blockchain. Stellar Network, entre paréntesis XLM, es para vigilancia aliada de personas. Cuando el mercado de valores colapsa, todos los activos son confiscados. Más de 600,000 activos, fondos, fluirán hacia estas monedas para la humanidad. Diseñado para que todos los sistemas financieros del mundo puedan trabajar juntos en una única red. Stellar no tiene dueño. Cuando algo es de propiedad pública, el software
se ejecuta en un entorno de red abierto y descentralizado y procesa millones de transiciones todos los días. Stellar está diseñado para permitir que todos los sistemas financieros del mundo trabajen juntos en una sola red. Una tecnología de pago que apunta a conectar instituciones financieras y reducir significativamente el costo y el tiempo de las remesas transfronterizas. A diferencia de casi todos los demás sistemas blockchain, Stellar puede conectarse a terminales del mundo real, lo que permite a las personas convertir su representación digital del dinero en algo que realmente pueden gastar. Liquidación segura, descentralizada, transparente, rápida y de bajo costo. En última instancia, personas de todo el mundo deberían unirse a QFS a través de Stellar. No hay manera de evitarlo. Nota de Jennifer. La red Stellar permitirá transacciones inmediatas de país a país, en instantes, en el teléfono, sin pasar por banco, de mí para ti. No se sabe la comisión, pero sería mínima, dicen. Quiero compartirles ahora algo de la Confederación Galáctica, por Aurora R. Estamos al borde de un cambio masivo de conciencia. La Federación Galáctica sabe que la Tierra está lista para ascender a un nivel superior de iluminación. Están enviando información para ayudarnos con esto, usando rayos de luz desde sus enormes naves nodriza. El momento es ahora. Ábrete a la frecuencia del amor y la paz divinos. La Federación Galáctica fue formada por los miembros del Consejo Galáctico. Está formado por muchos planetas y razas de miembros diferentes. La Federación Galáctica es un gobierno global no intervencionista que actúa como un poder neutral entre todas las naciones, razas y especies de la Vía Láctea. Sintieron que era necesario que hubiera una entidad que pudiera gobernar todas las razas de la Vía Láctea y protegerlas de amenazas externas como civilizaciones rebeldes o guerras intergalácticas. Trabajan con cada planeta miembro para proporcionarles recursos, tecnología y educación para ayudarlos a crecer como raza y volverse más autosuficientes. La Federación Galáctica ha estado aquí durante muchos milenios y ha estado ayudando en nuestra evolución. También tienen una embajada en la Tierra donde interactúan con los humanos a diario. Son conscientes de que nuestro planeta está listo para la ascensión, por lo que están enviando información a nuestro planeta que nos ayudará a avanzar hacia un estado de ser más iluminado. Esta información está siendo enviada a la Tierra utilizando rayos de luz, que en realidad están siendo dirigidos desde sus enormes naves nodrizas. Esta información llega tan rápido que hace que algunas personas se sientan incómodas, pero la Federación Galáctica sabe que esto es temporal y que muy pronto podremos avanzar hacia un estado superior de conciencia. Estos rayos de luz contienen conocimiento y sabiduría que necesitamos saber para poder estar preparados para avanzar a la siguiente etapa de evolución. Contienen información sobre cómo podemos vivir en armonía unos con otros en la Tierra, cómo podremos vivir juntos como una sola raza y empezar a vivir desde el corazón en lugar de hacerlo desde el miedo o la ansiedad. Estos rayos también contienen información sobre cómo podemos vivir en paz con la naturaleza, cómo podemos reparar nuestras relaciones y cómo podemos vivir en equilibrio con nosotros mismos y con los que nos rodean. El paradigma actual se ha basado en la falsa suposición de que nuestra realidad es estática e inmutable. De hecho, ha sido todo lo contrario. El universo está en constante cambio, incluso ahora. Mientras hablamos, se está creando nueva información a un ritmo cada vez mayor.
La Federación Galáctica está aquí para ayudarnos, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte. Debemos estar dispuestos a mirarnos a nosotros mismos y ver qué necesitamos cambiar para poder continuar en este camino. El cambio es algo que siempre ocurre y no debemos tenerle miedo. Si nada cambiara, tendríamos que dejar de existir para que todo siguiera igual. La Federación Galáctica no quiere nada más que todos en la Tierra vivan en paz y armonía unos con otros. Quieren que todos nos unamos como una sola raza humana, distribuida por todo el planeta, asegurándonos de que todos tengan comida, refugio y ropa a mano, porque todos lo merecen. Estamos al borde de un cambio masivo de conciencia y es imperativo que comencemos a prepararnos para esta transición. Hay muchas señales que sugieren que esto está sucediendo ahora mismo. El planeta entero lo está sintiendo. También hemos visto un cambio importante en el comportamiento humano. En lugar de luchar unos contra otros y culparse unos a otros, las personas se unen y trabajan juntas para resolver los problemas. Hay más personas que nunca ofreciendo su tiempo como voluntarias y lo hacen con compasión en lugar de malicia o egoísmo. También hemos visto un aumento en la conciencia espiritual, con personas que buscan respuestas más allá de lo que la ciencia puede brindarles o su religión. Este tipo de despertar ocurre cuando sientes que algo muy dentro de ti resuena con lo que ves que sucede a tu alrededor. Cuando hay una sensación de saber dentro de tu espíritu que todas las cosas están conectadas entre sí y que todos somos de alguna manera parte de algo muy importante, más grande que nosotros mismos. Este despertar es como un momento de bombilla en tu corazón y en tu mente. Es cuando empiezas a darte cuenta de que hay más en la vida de lo que parece. Encontrarás una conexión más profunda con el mundo que te rodea, una sensación de unidad con todo. Este nuevo paradigma cambia nuestra comprensión de lo que significa estar vivo y consciente. Cambia nuestra comprensión de lo que significa ser humano y cómo nuestras percepciones y comportamiento se afectan entre sí. La Federación Galáctica nos ofrece conocimiento y sabiduría, pero depende de nosotros unirnos como una raza humana y aplicar estas enseñanzas. Uniéndonos y trabajando juntos, podemos construir un mundo donde florezcan la paz y el entendimiento. Exploremos los pasos prácticos que podemos tomar para que esta transformación suceda. Te amamos mucho. Estamos aquí contigo. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. Aho, embajadores de la Federación Galáctica. Querido suscriptor, te agradezco tu tiempo. También te agradecería que si no estás suscrito, lo hagas. Recomienda el video y con quien lo recomiendes, pídele también que se suscriban. Con esto me apoyas mucho. Te recuerdo que este video no tiene opción para comentarios. Si quieres hacer un comentario, puedes unirte al canal de Telegram. La liga se encuentra en la descripción del video. Por ahí serán contestadas tus preguntas. Muchas bendiciones.